Ya, ya. Buenos días, profesor. Yo soy Dylan Nieves y vamos a hablar sobre las polis y la filosofía. ¿Ok? A ver, ¿qué son las polis? Las polis ya son las polis. Son. Ya. Es un proceso de la. No, es la denominación de dadas a las ciudades-estados independientes de las ciudades de Grecia, surgidas en la Edad Oscura mediante un proceso de agregación la agregación de núcleos y grupos de poblaciones denominados inmensos. Juntar la unificación entre los núcleos urbanos y su entorno rural, caracterizado esencialmente a la de polis arcadia y clásica que se había completado y hacia la segunda mitad del siglo XXI a.C. La polis fue el marco esencial de donde se desarrolló la expansión de la civilización griega hasta la época helenística y la dominación romana. La estructura de las polis conlleva un establecimiento urbano generalmente instalado al pie de una ciudadela elevada junto a una parte de rústica compuesta por las ciudades amuralladas, los compuestos de cultivos y pastores y los puertos de que la comunicación con el exterior. Cada polis controlaba su territorio en el que se consideraba autosuficiente, considerado como ideal supremo la indemnización y la sumisión a ningún poder exterior, lo que no impedía la formación de distintos tipos de alianzas entre polis. Ya. ¿Cómo se organizaba? La estructura de la poli conllevaba un establecimiento urbano generalmente instalado al pie de una ciudad elevada, junto a una parte rústica compuesta por las tierras propiedad de la ciudadanía, de ciudadanos particulares, los campos sin cultivar, etcétera, y los bosques, aunque los polis individuales tenían cada una propiedad, identidad particular, y las instituciones prácticamente individuales difieren ampliamente e incluso evolucionaron con el tiempo. Había varias características comunes para la mayoría. La mayor parte de la población de una polis vivía en la ciudad en lugar de extenderse a través de pequeñas comunicaciones o comunidades agrícolas. En el territorio circundante y el corazón del centro urbano era generalmente un espacio sagrado con uno o más templos. Desde el siglo XXI a.C., estos eran casi siempre los edificios más impresionantes en las polis, pero en algunas ocasiones eran separados de las áreas urbanas propiamente dichas, tal vez para tomar ventaja de una localización natural más impresionantemente o porque aquellas localizaciones tenían un significado religioso en particular. Desde el siglo XXI a.C., la ciudad estaban usualmente fortificadas con murallas, Esparta siendo una excepción notable, pero demasiado notable, y el espacio de Agro fue creado para la actividad civil y comercial. A partir del siglo V antes de Cristo, varias polis mostraron evidencias de planificación urbana, especialmente en las colonias recién establecidas, con áreas específicas de las ciudades destinadas para funciones privadas, públicas y religiosas. Varias polis también tuvieron un espacio designado para la reunión pública, ya sea para propósitos públicos o también para entrenamientos, por ejemplo, un teatro y un gimnasio. Polis en el ejército. Fue la polis guerrera. La vida de sus habitantes estaba consagrada a las guerreras. La mujer fue tan importante en esta polis que incluso las mujeres las mujeres debían ejercitarse para poder dar a luz a niños fuertes, que no se hacía, pues ya que literalmente tenía que nacer fuertes niños, que serían grandes guerreros al final del futuro, que podrían morir o sobrevivir con guerreras o no. Fue la polidemocrática una de las más cultas y poderosas en los griegos en realidad. Poligénica, una política. El término polis proviene del griego y se refiere a los estados en la antigüedad, que organizados como una ciudad disponía de un territorio reducido, eran gobernados
con autonomía y respeto en otras entidades. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es una disciplina académica y conjunto de reflexión y conocimiento de caracteres transversales que, en un sentido holístico, estudia las esencias, las causas primarias y los fines últimos de las cosas. Trata de responder una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia y el ser, el conocimiento, la razón, la belleza, el valor, la mente, el lenguaje y la religión. A lo largo de la historia, muchas de otras disciplinas han surgido de la filosofía y a su vez consideradas la base de todas las ciencias modernas por muchos autores. Las disciplinas han existido desde la antigüedad occidental y oriente y no solo como consideraciones, sino que también como forma de vida. La historia de la filosofía nos permite comprender su evolución, desarrollo e impacto en el pensamiento. El término probablemente fue acuñado por abordar problemas así, ¿ya? La filosofía se distingue del místico, la mitología y la religión por el énfasis en los argumentos reaccionados sobre los argumentos de autoridad y de la ciencia general. Realiza sus investigaciones de manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la espectralización y otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. Históricamente la filosofía abarca todos los cuerpos de conocimiento y prácticamente eran conocidos como filósofos desde la época del filósofo griego Aristóteles en el siglo X. La filosofía neutral abarca la astronomía, la medicina y la física. Por ejemplo, el término mencionado en la obra de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural en 1687 de Isaac Newton. Organización social de la filosofía. Platón plantea una organización estratificada de la sociedad entre grupos bastante rígidos: productores, guardianes o guerreros y guardianes filósofos. La sociedad organizacionalmente de este modo se correspondía a su vez con la división triárquica del alma. Igualmente que el alma hay tres partes, en la sociedad hay tres clases de ciudadanos según parte del alma predominante en ello por naturaleza. El cuerpo social aparece organizado así. Haciendo un resumen, los productores son campesinos, artesanos y comerciantes que se ocupaban de la libertad de la sociedad. Los guardianes, su misión es la defensa de la ciudadanía, era como tipo guardianes normales, que representan el valor de la sociedad y están bajo las órdenes del gobernante. Y por último, los gobernantes y filósofos, que son literalmente los que dirigen la ciudad, y su misión era legislar y velar las leyes que se organizaban. También eran un poco celos, también estaban saber que eran amantes de la sociedad, que eran más además, que cumplían con todo capricho que tenían. Ellos literalmente ahí sí tenías que ser filósofo para poder ser uno de esos. Filosofía en ejército. Esta vamos a hacer un pequeño resumen. La filosofía de la guerra analiza las causas de la guerra sin ser una cuestión psicológica innata. Requiere de un estudio multicultural que permita investigar las acciones del ser humano. La filosofía de la guerra es un complejo un mundo donde se encuentra sus causas, sus hechos históricos y sus consecuencias complejas en la cultura universal. En cuanto a otros principales exponentes, podemos completar los planteamientos de Sun Tzu en la filosofía oriental y en el plano occidental Carl von Clausewitz, en el cual de la guerra les importantes planteamientos en torno a la naturaleza y cómo opera la guerra, además del psicoanálisis de la Sigmund Freud. Patentemente es una obra. En su obra Malestar en la cultura se puede contemplar algunos de los aspectos que motivan a los seres humanos a enfrentarse en hechos característicos. La filosofía en la política. La filosofía política es una rama de la que se centra el estudio de aspectos como la actividad, el gobierno, las leyes, las prioridades o la libertad de los individuos. También aborda temas como pertenecientes a otros campos como el propio derecho. La filosofía política se ocupa de temas y problemas relacionados con el estudio y el análisis de los fenómenos políticos desde la perspectiva normativa. Algunos de esos temas son el origen y la forma de organizar el poder político y el estudio de los institutos sociales. Y con eso, amigos, me despido muy bien. Chao, profesor. Me despido.